saludo para todos. Nuevamente aquí con ustedes desde tu canal, para terminar este ciclo de ampliación de información sobre las 7 leyes universales. En esta ocasión, la que nos queda pendiente es la ley de generación. Nos va a explicar el yo soy. Nos explica también por qué todos somos uno. Nos da a entender el principio del dar y el recibir. Nos va a explicar el poder creador que tenemos en cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos de ley, quiere decir que corresponde a absolutamente todo. Nada está fuera de ella. Nos compete a todos y a todos. Todo absolutamente está incluido dentro de una ley. Y el desconocimiento de una ley no nos permite justificarnos. Entonces, esto de haber hablado sobre las 7 leyes universales nos explica de una manera muy simple y muy sencilla que el universo realmente está en cada uno de nosotros. Vamos a ver por dónde nos guía la conciencia, por dónde nos guía el campo de información para poder expandir un poco lo ya conocido, porque si bien es cierto, sí hay bastante sobre las 7 leyes universales, pero esperamos que hasta este momento haya sido un poco más de entendimiento de una manera muy sencilla, pero especialmente un entendimiento de que todos estamos dentro de ellos, dentro de ellas, y empajaritablemente así es como funciona el universo. Entonces, bueno, ¿tienes algo para manifestar? Sí, solamente esto para empezar, que la palabra género viene de la división de dos palabras, de gen y de parir. Gen, que significa origen de las cosas, y parir, que significa dar a luz. O sea, es el inicio. Y es muy interesante que la séptima ley sea prácticamente la primera, porque es el inicio de todo, ¿no? Estamos viendo cómo esas 7 que decimos leyes, ni siquiera son 7. La mente ha necesitado ordenarlas en 7 para poder tener una comprensión. Sin embargo, no creo que sea casual que se la haya mencionado como séptima, porque es el inicio y final al tiempo, ¿no? En un círculo no existe el inicio ni existe el final, está todo el tiempo todo ahí. Entonces, creo que va a ser interesante también cogernos de esa parte de que es un inicio final, incluso en mi percepción como de la energía de esta ley, la siento lo que llamamos sublime, como en un silencio, como en una paz de un inicio, que a la vez esa paz y ese descanso que se siente cuando también se experimenta un final, ¿no? Es muy delicado ese punto que no se sabe si está empezando o está terminando. Eso para comenzar. Bueno, entonces, como se acaba de mencionar, siempre tenemos que ir hacia el inicio de todo. Este inicio de todo es ese origen que se proyectó y se reflejó. De allí parte lo que podemos entender el yo soy. ¿Por qué? Porque está el yo, que es aquellas posibilidades latentes allí, aquel vacío que podemos decir que existía, aquella nada original, ¿sí? Que se desdobla, ¿sí? Y se proyecta hacia el soy.
Cuando el yo se proyecta hacia el soy, genera la ley de polaridad, la ley de vibración, la ley del ritmo, o sea, Todas. todo se proyecta así como una sola cosa. Y nos damos cuenta que venimos de la unidad, ¿sí? Y nosotros, con todo lo que estamos haciendo, incluyendo estos videos, siempre tendemos como a regresar a esa unidad. El principio generador yo se mantiene como el positivo, como aquello que se denomina masculino, aquella fuerza que, que da la acción, que da el impulso, que da la orden, el que dirige, ¿sí? El que da, o sea, ya que habíamos mencionado que es también el principio de dar y recibir, ¿sí? Este yo es el que da, ¿sí? Sí, El soy, ¿sí? Viene siendo el que hay que recibe, decir. el que es la manifestación, es el principio femenino, es el que manifiesta, es el que se pone disponible para generar, generar algo. Y aquí en esto que espero que se vaya entendiendo, nosotros matemáticamente estamos acostumbrados a entender que uno más uno son dos. Vamos a tratar de entender por qué somos todos uno. Porque uno más uno generan uno. ¿Qué quiere decir esto? Ya habíamos hablado que conciencia y energía componen todo el principio creador. Ujú. La conciencia como tal viene a ser dentro de la polaridad el positivo, ¿no? Dentro de la polaridad. Y viene a ser la parte que da, o sea, que viene a pertenecer al masculino. Y la energía es el Negativo. polo negativo, que es el que genera la manifestación. Entre los dos, uno más uno generan un uno que es la mente. Entonces ahí venimos nuevamente a la explicación de todo lo que compone el principio, las leyes herméticas, Ujú. que todo es mente, ¿sí? Hasta ahí se va entendiendo, espero que sí. ¿Qué dices tú, Silvana? O sea, que volvemos a ese inicio, o sea, cuando tú dices que conciencia y energía se convierten en mente, y esa mente es el inicio, o sea, que absolutamente todo es mente, o sea, que mente es el origen. Sí, mente es la idea original, ¿no? Ok. Es como donde existen todas las posibilidades. La mente es donde existen todas las posibilidades. Es el hijo, el, Ujú. el hijo, si lo llamamos desde Claro. allí, de la conciencia y la Sí, energía. energía. Entonces, continuando con eso un poco, desde allí se origina un patrón. Entonces, ahora vamos a hablar por qué se llama generación. O sea, Ah, ok. generar viene a ser un término que nos indica que va hacia afuera, o sea, que va, que sale, que se expresa. Y esta generación nos lleva a algo muy simple como hemos aprendido a través de algunas enseñanzas,
que se habla de crecer y multiplicados. Ujú. Entonces, el primer patrón fue ese: conciencia, energía, generan mente. ¿Sí? Y ese patrón se repite en todo momento. Sí. Nosotros somos conciencia y energía. Al ser conciencia y energía, en la unión de los dos genera la mente. Siempre viene una idea que entra por la mente y en lo que tú piensas, en eso te convierte. Entonces, ese principio creador yo se manifestó, ¿sí?, en el soy, que es todo lo que podemos entender como existente. Volviendo a un poco a este origen de la palabra, de género, que es el origen de las cosas. Hay muchas palabras que contienen esta primera parte de gen, ¿no? Del origen, como género, genoma, genio, gente, y todas estas palabras, genuino, y todas estas palabras contienen eso que están diciendo es original, o sea, desde donde empieza. Esta palabra original la contenemos todos. Todos tenemos ese punto, ese inicio puro de la conciencia, ese que fue el primero que se expresó, que inició todo, el que dijo quién soy. Esa partícula la tengo yo y me convierte en un ser original. Cuando digo que soy a imagen y semejanza del creador, esa partícula original hace que yo pueda generar todo el tiempo algo nuevo. Yo soy generadora de mis ideas, de mis proyectos, soy generadora de vida, de luz. Estoy todo el tiempo en una nueva generación. O sea, esa primera partícula que creó todo e hizo esa unión de ese masculino y ese femenino en sí mismo y generó toda la existencia, esa misma información está en mí, mi femenino y mi masculino está en mí generando absolutamente todos los días algo. Esta generación, si yo tengo, para pasarlo a algo más, pues, más tangible, tengo un proyecto, debo estar consciente de esas dos fuerzas que tengo, que son las que crean, de ese positivo y femenino que están en mi energía. Si las tengo en equilibrio, esa generación de ese algo va a ser de alguna forma muy provechoso. Así como si genero vida, necesito un elemento masculino y un elemento femenino, va a salir una vida, otro ser genuino además, otra vez, otra partícula original. Y ese, al que le llamamos hijo, ese hijito, va a tener otra vez esa partícula original capaz de crear y generar nuevas cosas. Es una creación infinita, infinita, que no solamente la estamos viviendo en lo trascendente, ¿no? En lo, como esto que estoy hablando de un hijo, sino en el día a día de estoy conectada con mis dos fuerzas creadoras para generar una comida, para generar esta conversación, para generar mi voz. Cuando estoy generando este video, estoy haciendo uso de ese origen, de esa fuerza masculina y femenina, de la femenina en mi intuición, en mi conexión, en mi sutileza, y de la masculina con mi fuerza, con mi voz, con mi seguridad. Estoy utilizando siempre las dos, todo el tiempo estoy generando, generando, generando. Si somos muy conscientes de lo que estamos generando y que estoy haciendo uso todo el tiempo de esas dos
inmensas fuerzas que en algún momento tuvo el creador para generar toda esta existencia, esa misma simplemente a escala un tanto más pequeño. Imagínate lo que podría estar creando todo el tiempo. Es que además lo estoy haciendo sin saberlo, pero imagínate si tomo conciencia de que soy esta máquina de generación de todo lo que quiera. Imagínate cómo podríamos estar generando a conciencia todo lo que queremos. No sé si sea la palabra correcta decir querer, pero todo lo que nuestro impulso nos lleva a hacer, ¿no? Entonces me parece que es algo como, pues realmente infinito. No tiene un principio, no tiene un final, ni siquiera esto que estoy mencionando. Es tomar conciencia de qué estás generando a partir de esas fuerzas del origen. Por ahí voy. Em, Quisiera complementar un poco más la información para poder entender por qué se nos dice que no somos el cuerpo, por qué se nos habla de que soy otra cosa y cómo en realidad todo es una ilusión. También hemos hablado o entendemos o tratamos de entender algunos términos como subconsciente, inconsciente, consciente. Y como todo este lenguaje que actualmente está mucho más al alcance de todos para poder comprender más al ser como tal, ¿no? Cuando conciencia y energía se juntaron, se generó la mente en su totalidad. La mente es donde estaban todas las cosas eh, que nosotros calificamos como la realidad. ¿Y por qué la realidad? Porque la partícula más pequeña de ese origen que contiene el mismo principio creador de conciencia y energía y crean su propia mente, toma ese campo de información, datos de ese campo de información y va creando dentro de esto que llamamos realidad, a través de los pensamientos, a través de los sentimientos, a través de las emociones, a través de la acción. Y es así como el ser original se va conociendo en su totalidad. Y por eso es tan importante que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos para poder entender desde una conciencia más expandida quién realmente soy, ¿sí? ¿Y por qué se dice que todo es una ilusión y que no soy el cuerpo? Porque hay dos, bueno, es uno solo, pero como aquí hablamos tanto de sentir de la polaridad, que dos datos que son súper importantes, que es la permanencia y la impermanencia. Entonces, la permanencia es ese yo, es ese principio impulsador, el que da, el que dirige, el que, el que siempre está queriendo expresar, o sea, salir de sí. Y todo lo demás es impermanente. O sea, nosotros somos impermanentes, entonces todo lo que existe es impermanente, o sea, tiene como un proceso que aquí en el lenguaje de los humanos decimos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, declinamos y morimos, ¿no? Entonces, tenemos como esa curva de existencia, pero es porque lo que sale de nosotros, ¿sí?
no es tan real, o sea, no es tan real como desde el punto que nosotros lo queremos volver permanente, no. Permanente es aquella esencia pura que existe y que da vida a todo, ¿no? Entonces, quería que también quedara como este dato en Ujú. este momento en que estamos tocando esta ley, porque si nosotros entendemos desde el lugar en que está saliendo este campo de información ahorita, la vida se nos va a hacer mucho más fácil, vamos a poder entender la eternidad, vamos a poder entender cómo es un continuo multiplicarnos, ¿sí? En ideas, en puntos de vista, en creencias, en sentimientos, en generación de un nuevo ser, en absolutamente todo, en cualquier cosa que nosotros podamos manifestar. Entonces, pues de aquí también podemos entender eh, estos términos que llamamos objetivo, subjetivo, ¿no? Activo, pasivo, todos los llevamos dentro de nosotros. Todos los llevamos dentro de nosotros, somos una réplica constante y nosotros a la vez estamos haciendo una multiplicación de esa réplica. No sé si hay algo más para agregar, Silvana. Sí, que eh, siguiendo con, con esto, con estas fuerzas de femenino y masculino, cuando tú dices que hay que entender que somos uno, ¿por qué es que somos uno? Veo claramente como analogía un cerebro. El cerebro es uno solo, pero tiene una división. Hay una parte, hay un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Y el hemisferio izquierdo está relacionado como con lo lineal, ¿no? Con lo que llamamos mente concreta, con las cosas prácticas. Y el Con el hemisferio, masculino, sí. con el masculino. Ajá. Y el hemisferio derecho está relacionado con lo femenino, con la energía, con la mente abstracta, con la intuición, con lo artístico. Y sin embargo es un solo cerebro. Y toda esa potencia que tiene un cerebro con esa unión de esas dos fuerzas activas. Imagínate cuánto provecho le podemos sacar a un cerebro, aún más sabiendo que son una combinación de las dos. Es que la parte de género está un tanto también distorsionada por muchos elementos cuando hablamos de masculino y femenino, como si habláramos solamente de mujeres y hombres. Y no, pues ya sabemos, en este punto ya sabemos que estamos conformados por esas dos energías todos, o si no, no hubiéramos sido generados. Y así como en el cerebro, esa unión crea en equilibrio, crea unos potenciales. También cuando un hemisferio del cerebro está muy apagado, también está en desequilibrio. Entonces, por eso es tan importante, como dices tú, pues conocernos a nosotros mismos para saber qué parte de mí está funcionando ahorita, si la intuitiva o más la parte de la acción, del trabajo y la fuerza. Si me voy conociendo, puedo estar llevando todo el tiempo ese masculino, ese femenino, todo el tiempo esas dos fuerzas y voy a estar simplemente continuamente creando, comprendiendo y llevando la vida pues de una manera más sencilla, ¿no? Más sencilla me refiero más simple, las cosas más fáciles de comprender. Cuando decía que todos éramos originales, es también eso, el saber que cada uno de nosotros es original en algo.
¿no? Si alguien practica música, pues él es original en su música, yo soy original hablando, tú eres original estudiando, tú eres original cocinando. Hay una fuerza única en cada uno, con la misma, esto creo que ya lo dije, pero con el mismo potencial del primer ser. Entonces, desde donde estés, desde lo que estés haciendo, se puede volver a crear porque eres original y vas a crear otros originales. Por eso no podemos casi que ni siquiera parecernos o creer que vamos a ser iguales todos. Incluso esta idea del mundo, de un mundo ideal o de un mundo armónico, pero tú desde tu originalidad lo planteas desde una forma, yo desde mi originalidad de otra forma, y eso está bien. No hay que pretender que todos ni pensemos igual, ni sintamos igual, porque ese origen tiene tantas miles y millones de posibilidades que pues que no se trata ni siquiera de estar de acuerdo en la creación que vamos a hacer, ¿cierto? Sí, No, sí, entonces, aquí como terminando este tema respecto a lo que es la ley de generación, nos damos cuenta que todo nos está llevando al mismo punto. sí. Por eso es que insistimos desde el principio que las leyes no tenían un orden específico, sino que todas se generaron desde el mismo origen, cuando hubo el desdoblamiento del original. Cuando el original, sí, se preguntó, se hizo la gran pregunta y se desdobló ese yo en el sol. Y ese yo soy es el que, con el que andamos todos. O sea, lo andamos buscando a través de la meditación, a través de, no sé, de conseguir como ciertos comportamientos creyendo que hemos perdido algo, pero que valga este momento para decir, somos eso. Somos. O sea, llevamos el yo soy dentro nuestro, ¿sí? Somos eso. Entonces, para bajarle un poco la intensidad que a veces le colocamos como a toda esta parte de entenderlo todo y de querer saberlo todo y de pronto creer que estamos en este planeta Tierra castigados o que algo pasó, ¿no? Y la verdad que lo único que nos saca del eje es el desequilibrio de este punto que hemos hablado específicamente hoy, que llega y engloba todos los demás 7 videos que hicimos respecto a las 7 leyes universales. Em, y nos damos cuenta que solamente existe un solo principio, que es el principio eh, del mentalismo como tal, porque se originó a través de la generación de la suma de conciencia y energía que crearon la mente. Bueno, esperamos que realmente hayamos podido contribuir a todos ustedes con un granito de arena muy pequeño seguramente desde algún momento en que uno empieza a hablar de estos temas quisiera como que fueran más largos, como que, ay, a ver, o sea, como que expandamos más. Lo hemos hecho así de simple y sencillo para no cansar, o sea, tratamos de sustraer absolutamente lo más importante y quedarnos con esa información desde un lugar sencillo, que nos demos cuenta que hemos hecho un poco complejo todo el tema de yo soy, todo el tema de que todos somos uno y, y que andamos todo el tiempo como un poco pensando que se nos ha perdido algo. Entonces, eh, para que
para que lo podamos integrar muy fácilmente, mucho más fácil en su comprensión, y no solamente en su comprensión, sino en su aplicación. Y entendamos que realmente de nosotros depende la realidad que queremos vivir, porque en nosotros está el principio yo, ¿sí?, manifestado en el sol. Y entonces ese sol es el mundo que cada uno de nosotros estamos creando para nosotros mismos. Entonces, ha sido un placer haber hecho este recorrido con ustedes, porque para nosotras es un gusto poder tocar un poco más, detenernos un poco más en volver a retomar conceptos que a nivel de la mente los hemos tenido, pero que la verdad toca es integrarnos y trascender cada creación que hacemos para poder generar algo nuevo. Gracias a todos por estar ahí. Ha sido un placer y un abrazo para todos. Gracias por todo. Adiós.